amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo en nuestro Directo al Punto, otro podcast. Y hoy día quería comentarles algo, porque para mí es muy atractivo, muy interesante conocer a una persona que sabe, que ha estudiado, que profundiza, que conoce. Pero cuando tú conoces a una persona que además sabe y que tiene cualidades humanas como la sencillez, la simpatía, la calidez, ahí es mágico, ¿no? Me encanta cómo conocer a gente así. Bueno, y ese es el caso de nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es una persona tremendamente adorable. Me encantó conocerlo. Él sabe mucho, es médico y también ha estudiado medicina china y se ha enamorado de la medicina china. Pero le voy a dejar que él cuente la historia. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por abrirme este espacio acá. He escuchado tus podcasts y realmente están muy chéveres, como decimos acá. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, Juan Francisco Cornejo nos va a comentar ahora, me gustaría que Juan te comentara cómo ha sido eso de ser médico y después estudiar medicina china y cómo dirigiste tu práctica, cómo lo haces. Sí, mi trayectoria es bastante larga, interesante. Yo hice medicina convencional, me gradué de médico acá en Ecuador. Yo soy hijo de urólogo, mi papá es urólogo. Entonces quise en un principio seguir sus pasos. Sin embargo, cuando estuve en medicina, en un programa de medicina acá en Quito, Ecuador, yo sentía que desde mi perspectiva algo faltaba. Me sentía la medicina muy vacía, ¿no? Es ese enfoque que se le da mucho a la enfermedad, pero no a la función, cómo funciona el organismo, ¿no? Entonces, terminé mi medicina y me fui para Estados Unidos para hacer el Kaplan, el MCAT, el Kaplan, para poder dar los exámenes. Entonces, en ese trayecto estuve dando los exámenes, estudiando mucho por 2 años y empecé a hacer mucho yoga en esa época, ¿no? Entonces, ya como que empezó mi mente a cambiar, ¿no? A cambiar ese mindset que se llama, ¿no? Y luego regresé a Ecuador. Me fui a un año a la rural, que es en el Amazonas, acá, que fue una experiencia muy bonita. Y claro, ahí estuve mucho con la naturaleza, en el Amazonas, refundido ahí dentro de la selva. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Y ahí fue cuando un amigo en Estados Unidos me dio un libro acerca del Qing Qing Shen, de los tres tesoros, ¿no? Y yo me llevé ese libro y durante la práctica de rural ahí, de medicina rural, empecé a leer mucho, ¿no? Entonces eso me enganchó mucho y terminé la rural y enseguida dije yo quiero medicina china, ¿no? Entonces luego estuve un año en un hospital oncológico de residente de cirugía acá en Quito, Ecuador, de especialidades oncológicas. Y ahí me di cuenta también de todo enfocado en el cáncer, en la enfermedad, pero les veía a esos pacientes muy consumidos, muy deprimidos, ¿no? ¿Dónde está su función? ¿Dónde está su calor, no? Entonces terminé ese año y dije, esto no es para mí y regreso a Estados Unidos. Regresé a Estados Unidos, apliqué a algunos programas, ahí estuve en el Pacific College y apliqué a varios, pero estuve en el Pacific College, empecé en el ACTCM, en el American College en San Francisco, estuve un año ahí y luego me mudé para Chicago. Y ahí estuve y terminé en el Pacific College en medicina oriental. Entonces fue una experiencia muy bonita porque durante ese trayecto en el Pacific College en Chicago, ahí estuve con Ivan, era compañero de Ivan Zavala, y ahí estuve con Corey, con Corey Dillow, ¿no? Entonces ahí éramos los tres muy amigos y estudiando a fondo la medicina china. Y realmente nos metimos de fondo y nos enamoramos de la medicina china, ¿no? Entonces, claro, ahí estuve con mi profesor Stephen Bonsack, con Arnold Lewis, porque él daba muchas clases ahí con Stephen, ¿no? Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Luego, gracias a Corey Dillow, pude contactarme con el doctor Edward Neal y hice también hasta terminar el programa. Es que fue bien interesante porque
hice el programa de los 5 años, de los 4 años, ¿no? En el American College, y terminando ya ese programa, empecé a hacer los diplomados con Arnaud y luego con Edward Neal, ¿no? Entonces fue muy, muy, y más Ivan, más Corey, fue realmente muy, muy enriquecedor. Entonces luego terminé eso, Perdón, ¿perdón? ahí también conociste a Giancarlo. A Giancarlo Y Giannini. durante ese tiempo conocí a Giancarlo. Incluso estuvimos 2 veces ahí reunidos en Portland con Edward Neal, y esa experiencia eso fue lo que yo buscaba, ese vacío que yo tenía en la medicina, fue como que con Edward Neal fue esa sensibilidad. Escuché la entrevista de Giancarlo con Edward Neal, que él habla mucho de que él tiene una sensibilidad. Esa es mi sensibilidad, yo me identifico mucho con él, y ese fue el momento en que todo empezó a despegar, ¿no? Resonaste Más, ¿no? Resonaste Exactamente. con eso. Sí. Y luego la academia que tuve con Arnaud Versluis y Stephen Bonsack, ¿no? Entonces, entender los clásicos, entender el Shanhan Lung y el Huang Di Jing, los dos, ¿no? Fue algo muy enriquecedor. Y regresé a Ecuador y lo primero que hice fue casos clínicos y pacientes, ¿no? Entonces abrí una consulta en un hospital de especialidades, ¿no? Entonces, lo interesante es que acá es una especialidad más la medicina china, ¿no? Y me refieren muchos, muchos pacientes, y ha sido una práctica muy bonita porque realmente me he metido de fondo con los casos, investigando la medicina china clásica y aplicándola, que eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Y tengo unos casos muy bonitos. Te comentaba que es súper interesante ahora estar en la academia, estar estudiando, estar sacando casos clínicos, ¿no? Para que la gente entienda, y aprovechemos ahora que ahora se dio por parte de Ezequiel, sacó Edición del Viento, ¿no? La revista, que hay un artículo mío y hay varias personas, varios expositores ahí que están mucho al tanto de esto y que realmente ha salido muy bien. Entonces, a felicitarle a Ezequiel, a invitar a la gente que lea el artículo para que se entienda esto de la medicina china clásica. Y el artículo que yo he puesto ahí, que he escrito, es acerca de un caso clínico muy, muy interesante que si quieren lo podemos topar y ahondar un poco más adelante. Pero la idea con esto es la investigación, el estar ahí todos los días con pacientes, entender el precepto, el concepto, y estar empapándonos, aplicándolos, incluso hasta conversando con los pacientes, explicándoles esto, porque es increíble cómo a ese cambio de chip ayuda mucho a su proceso de resolución, ¿no? Entonces, eso, Adriano. Me parece muy motivante todo lo que me cuentas, porque he visto muy comúnmente a veces profesionales del área de la salud que estudian medicina china, pero tratan de enfocarse más en lo que es la evidencia científica y estar más enfocados en lo que el estudio de la medicina china, pero científica, si se puede decir, tratando de encontrar el elo, ¿no? La conexión entre esos dos paradigmas. Sin embargo, tú te metes de lleno en los clásicos, estudias los clásicos, valora esa información que está en los clásicos, siendo médico, y incentiva el estudio de los clásicos. Y además encuentra mucho sentido en ese estudio con tu práctica, o sea, con el día a día, con el contacto con el paciente. Cuéntame un poquito cómo es tu visión en relación a eso, Juan. Claro, a ver, la práctica es básicamente derivado de lo que Edward Neal hace, ¿no? Entonces, el paciente es mi investigación. El método científico que tengo para mí es el paciente y es el método terrenal, ¿no? Voy explorando cómo están los ríos de sangre, el Chiang Mai, ¿no? El río pulsátil de sangre en el cuerpo. Entonces, voy explorando mucho el cuerpo, pero no solamente con palpación, mucha observación. Entonces, por ejemplo, los brotes, las telangiectasias me dan mucha información, la palpación, ¿no? Las urticarias,
ese aspecto superficial de ir y explorar los canales y ver qué está pasando en el contexto del yin yang, ¿no? Del calor frío, de la humedad. Voy investigando cómo están esas constituciones, ¿no? Esas conformaciones constitucionales, esas deficiencias constitucionales, que eso me ha ayudado mucho el Shanhan Lun. Y es unir los dos, ¿no? Y el paciente va entendiendo cuando le hablas en términos de climatología, de temperaturas y a nivel terrenal, cómo está el cuerpo. Por eso tengo este cuadro aquí que pintó un tío mío. Y la idea es que mientras el río corra, el ecosistema florece. Y eso es básicamente un concepto del Neijing y que le enfatizaba mucho Edward Niel, ¿no? Entonces, esa es la práctica. Ahora, por ejemplo, tuve la experiencia de que una doctora canadiense vino acá, ella es ecuatoriana canadiense, y estuvo conmigo mucho tiempo. Y fue algo muy enriquecedor porque ella tuvo la experiencia de estar conmigo todo el tiempo con los pacientes. Entonces ella vivió el proceso de cómo ahondo yo en cada caso, cómo lo veo yo en cada caso. Y fue algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Y incluso con los pacientes, lo que te comentaba, los pacientes vienen y siguen este proceso que con el tiempo lo van sintiendo, van aprendiendo y es increíble porque hasta los canales se les ve como plano inmaterial, también son materiales. Yo digo, los canales son materiales cuando están patológicos, son inmateriales cuando están funcionales. Y vas viendo esas conexiones y ese razonamiento que existe por parte de los clásicos es algo muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, es un proceso, sí, es un proceso. Vemos el cuerpo, hablábamos mucho del espíritu, el Shen con Giancarlo Kivila. Yo le veo al cuerpo como espíritu, ¿no? Netamente el cuerpo es el espíritu, ¿no? Y es ese ecosistema que está vivo y que te habla. Una vez que aprendes esta lectura, este razonamiento te habla y los canales están ahí y son visibles. Entonces mi propuesta ha sido buscar esa originalidad en la medicina china, que leyendo ayer todos los artículos de Edición del Viento, cada uno busca su originalidad y eso a mí me encanta, ¿no? Todos somos apasionados allí buscando originalidad en los conceptos de la medicina china. Y lo que yo he tratado, y lo que yo trato de entregar es que existe un ecosistema, si hay una buena lectura de los ríos y que si entiendes esto del Shanhan sobre todo lo que es temperaturas, las conformaciones, puedes hacer maravillas, puedes hacer cosas increíbles con los pacientes. Y cuando el paciente siente y entiende estos preceptos, que es muy fácil de explicar y entender, el paciente, cuando le hablas en términos de climatología, de temperaturas, entiende enseguida, ¿no? Y pasan maravillas, ¿no? Hay casos que yo ya digo, ya no hay recursos, ciencias extremas, el paciente no me responde. Pero esos excesos, lo que es deficiencias, cuesta, ¿no? Pero el exceso es increíble porque solucionas de inmediato, ¿no? Y el paciente se queda, los médicos quedan abrumados, a veces me llaman y me dicen, ¿qué hiciste? Les explico y, claro, explicas el concepto y hasta el médico convencional, que a veces son inverosímiles, entienden, educas y recibes más pacientes y más casos y vas trabajando en conjunto, ¿no? Y esa ha sido la idea conmigo, ¿no? Y es muy bonito, realmente es algo que me apasiona. Este ha sido mi propósito en la vida, encontré mi cuestión y estoy feliz con esto, ¿no? Qué genial. Y tú me contabas que tú haces tus registros y vas investigando en tu propia clínica a través de los casos clínicos y vas viendo la evolución de los pacientes y de ahí vas aprendiendo. Son nuestros maestros los pacientes, finalmente. Sí. Y yo digo, hay que ser muy humildes. Si tú aprendes esta lectura, este método, si podríamos decirlo, el paciente es el que sabe más. Tú no sabes. Tú solo estás ahí para entender, ¿no? Y luego hacer lo que sabes, el método de tratamiento, ¿no? Pero el paciente sabe. El paciente, por eso escucho mucho y cada cuestión que el paciente me lanza, lo recibo y
es una parte más del puzzle, ¿no? Del rompecabezas y me ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? No solo en el hablar, pero el objetivo, verle al paciente, entender los pulsos, entender los canales, entender la lectura del rostro, explorar los canales en cuanto a terreno, ¿no? Es algo, y más lo que cuenta el paciente, la historia del paciente, el unificar todo es algo increíble, increíble, que pocas medicinas yo creo que llegan a eso, ¿no? Sí, Lo que digo interesante. siempre, trabajarle al cuerpo. Nadie se enfoca en trabajarle al cuerpo. Mientras la sangre corra, el nervio conduzca, hay función, maravillas pasan, pero todo es ese concepto del occidente de poner algo para tratar de hacer algo, pero nadie se enfoca en cómo está la función de cada individuo, ¿no? Entonces sí, en las medicinas funcionales nos enfocamos, pero esta es única, ¿no? Esta medicina es única en cuanto a los ríos sanguíneos, ¿no? ¿Cómo haces tú en tu práctica, en tu clínica? ¿Tú atiendes con 24 bots? ¿Cómo es la dinámica, esa dinámica? ¿Cómo haces tú la atención, el registro de todo lo que estás observando, escuchando y todo? ¿Cómo funcionas? Es 1 hora por paciente. Recibo al paciente y enseguida empiezo por examinarlo. Y primero hago el examen físico, que en medicina china es tan enriquecedor el examen físico, esto de la exploración de canales. Y entiendo primero en dónde está el terreno y luego escucho la historia del paciente. Mientras estoy entendiendo el terreno, voy preguntando y voy dialogando con el paciente, ¿no? Y luego voy armando el rompecabezas y conjuntamente con el paciente explicando los preceptos y conceptos, el paciente va entendiendo y empieza ya a sentir, ¿no? Entonces armamos el rompecabezas, la primera sesión siempre es 1 hora y demás. Y yo siempre veo ese patrón de que los pacientes en la primera sesión muy estancados, ¿no? Muy estancados, irritables, con mucha expectativa, ¿no? Entonces, se les trabaja, se conversa con los pacientes, ellos van entendiendo y luego la primera sesión hago, incluso para ver la tolerancia de agujas, porque cuando veo irritabilidad, hago algo muy simple, hago mucho terapia de sangrado a veces al principio, solo para liberar, ¿no? Esos excesos. Y luego pido al paciente y le digo, mira, hay que trabajar, es un proceso, para lo tuyo hagamos de 3 a 5 sesiones para ver cómo va. Y siempre voy haciendo un ensayo y error, ¿no? Entonces voy trabajando y voy viendo la respuesta, ¿no? También. Y voy viendo cuántos recursos tiene el paciente, si está muy deficiente, ¿no? Y luego voy hablando, sí, ve, no soy brujo, no sé cuánto tiempo será, no me puedo adelantar al tiempo, pero más o menos de 3 a 5 sesiones ya te voy conociendo y vamos viendo cómo va, ¿no? Entonces esas son las 5 sesiones de ajuste que le digo yo, el trabajo al cuerpo de fondo y luego ya son las terapias de mantenimiento, que es 1 vez al mes, a los 2 meses, ¿no? Entonces así tengo gente que me viene cada 6 meses y están súper bien, ¿no? Entonces es algo muy interesante, ese es el método. Utilizo acupuntura, obviamente, hago mucho terapia de sangrado, me gusta mucho. Cuando estuve en Chicago, empezamos a estudiar con Corey, con Ivan, con Henry McCann, entonces ahí me empecé a empapar de lo que es la acupuntura de Tum, el sangrado, la microsangría, que a mí me fascina, y se hace sangrado con ventosa, ¿no? Acupuntura, hago moxibustión, hago masaje, y la herbolaria. La herbolaria, eso a mí me encanta, ¿no? Lo que es el Shanghai, el Chingüeyalbe. Y claro, yo no tengo las fórmulas a mi mano, pero las traigo de Estados Unidos cuando ya veo al paciente muy comprometido, ¿no? Le hablo de esto, veo los pulsos, le explico y le digo, mira, esta fórmula podría ayudarte. Y en conjunto con el paciente hacemos el pedido, que llegue. Y así he tenido casos con fórmulas muy, muy, muy exitosos, ¿no? Entonces ahora estoy tratando un caso muy, muy, muy interesante afuera, que han venido de fuera del país. Recibo mucho de afuera del país y he recibido algunos pacientes y fuera de Quito también, ¿no? Recibo de otras ciudades de Quito. Y es un caso bien extremo que no me gustaría hablar porque es confidencialidad del paciente, pero es una paciente que es una fórmula que le he dado, que tiene un riñón fatigado.
Ella ha nacido congénitamente con 2 riñones, entonces un riñón, deficiencia de riñón, un Shaoyin, que demuestra un fuego, ¿no? A lo largo de la vida ha demostrado un fuego de varias naturalezas, ¿no? Y ahora hemos llegado a cumplir ese proceso, llevamos un mes que le he visto de seguido, y cada vez que viene el paciente, vienen cosas, cada sesión vienen más información y uno va puliendo ese diagnóstico, ¿no? Y llegamos ya a este punto de ya la utilización de las fórmulas, y he dado una fórmula, tiene un pulso muy típico de Ureyalong Gumulitan, ¿no? De Shaoyin, es exceso en corazón, ¿no? En el Sun, un riñón, corazón no comunicándose, y le he dado una fórmula de Wedge Jonitan, ¿no? Que es Longumuli, para anclar ese calor, y realmente ese fue el punto de cambio del tratamiento, ¿no? Entonces, es todo un proceso, es toda una experiencia, cada paciente y adentrándose con esto de la medicina terrenal del Juan Din Ching es algo, trabajarle al cuerpo, le he trabajado a ese cuerpo mucho en conjunto con esto, y es algo maravilloso. Y el paciente está súper contento, ¿no? Y eso me dice, pero es que me hace mucho sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y llegar a eso es muy, muy gratificante, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Cuéntame, ¿tú crees que hasta qué punto podemos intervenir con un recurso como la acupuntura, por ejemplo? Si no tenemos acceso a la herbolaria, por ejemplo, ¿hasta qué punto crees que es posible generar cambios, como tú has visto con tus pacientes, solamente utilizando la acupuntura? Es muy, muy buena esa pregunta. Sabes que en un principio nada es lineal, ¿no? Pero en un principio, claro, mi pasión, Shan Han Lung, me despertó mucho, igual el Juan Din Jing, pero en un principio estuve empezando la consulta mucho con herbolaria, ¿no? Pero luego hubo un cambio y empecé más en Juan Din Jing, y ahora estoy en el proceso de más justamente de la acupuntura clásica, ¿no? Y estoy en ese proceso de exploración, y ahora le encuentro tan enriquecedor, con tantos buenos resultados, que yo digo, da muy buenos resultados, porque le he explotado, porque claro, tengo un limitante de hacer todo un proceso para traer una fórmula, hacer el siguiente. Entonces le he explotado a lo que es la acupuntura, y he visto unos cambios en el cuerpo increíbles. Cuando haya deficiencias extremas y cuando ya no veo resultados con el trabajo del cuerpo, sí voy a la herbolaria, ¿no? Pero con acupuntura se puede hacer cosas increíbles, ¿no? Restablecer la función solo en cuanto a circulación es algo. Luego el cuerpo se ajusta, y ya restablecido empieza a crear fluidos, a crear sangre, entonces es algo increíble. Solamente liberando en un principio los excesos, y luego ir tratando de regular, y luego al último ir tonificando cuando el cuerpo está ajustado, es algo que he visto increíble, ¿no? A esa respuesta a esa pregunta es, la acupuntura es algo, sobre todo la clásica, se puede hacer cuestiones increíbles, ¿no? Claro, la acupuntura actúa muy fuertemente la función, ¿no? Y el movimiento, ¿no? Y la función. Y bueno, como tú dices, cuando hay mucha carencia, ¿no? Hay que acudir a los sabores para producir lo que el cuerpo ya no está produciendo, ¿no? Y podríamos hablar también de ajuste en la dieta y todo, pero eso es más lento, ¿no? Es mucho, mucho más lento, y ya cuando la carencia es muy, muy grande o muy profunda, la herbolaria te da eh, esa respuesta que el cuerpo en ese momento necesita, ¿no? Los sabores, ¿no? Sí. Están conectados más con lo podemos decir, con lo material, ¿no? Con los sustancias. Sí. La acupuntura trabaja la función, el movimiento y la función, que es algo tremendamente importante. Yo cuando hablo con los pacientes, les digo, es la cantidad, la calidad, la circulación y la transformación de la sangre. Eso es lo que da la vida, ¿no? Si no existe eso, incluso el nervio no conduce,
Incluso todo lo que es ahora hice ¿cómo se llama? El artículo acerca del Qing Qing, pero la idea es que el Qing Qing, el tendino muscular, es nutrido por la sangre y es el hígado y es mucho. Con el Qing Qing se puede hacer mucho, te puede dar mucha información, se puede hacer mucho y va mucho más allá de que solo es el plano material de músculo esquelético, va mucho más allá. Y ese era mi mensaje con el artículo. Entonces la acupuntura ayuda a restablecer eso, ¿no? Imagina, yo tenía una paciente que me vino la semana pasada con un eczema muy fuerte aquí, ¿no? Parecía que le habían ahorcado, ¿no? Y es una señora que es muy hígado, es muy Shaoyang, ¿no? Rosácea, tiene muy mala dieta, come afuera mucho, entonces es una congestión en hígado que crea esos calores de arriba y afuera, tipo vesícula biliar, ¿no? Migrañas. Y, y me vino, y claro, va donde el dermatólogo y corticoide enseguida, ¿no? Y el corticoide provocó más fuego aún, ¿no? Entonces, lo que hice fue trabajar a nivel, sí, lo único que hice fue a nivel con acupuntura, porque yo dije, voy a regular con herbolaria. Yo enseguida pensé en herbolaria, ¿no? Porque esto es algo inmunológico, lupus, cómo estarán esos indicadores, no sé. Voy a regular, necesito una fórmula, ¿no? Pero no la tenía. Entonces hice varias sesiones a día seguido y dije, tengo que resolverlo con acupuntura. Entonces lo que hice es solamente trabajar a nivel de metal con agua, ¿no? Para el descenso, ¿no? Y activé el Renmai y matarle agua. Y hice terapia de sangrado, busqué unas venitas acá afuera, ¿no? Y tenía súper interesante porque en el lado derecho, el lado de hígado, tenía un brote de venas posteriores, pero evidentes. En el otro lado no. Mucho sangrado acá, ¿no? Y en una semana estuvo muy bien. Le valoró medicina interna, iba a valorar reumatología porque sí estaba con unos indicadores de ANCA, ANA, complementos inmunológicos bien alterados, ¿no? Una posible lupus. Y realmente sucedió. Y ella feliz, y luego el médico internista me llamó a ver qué hiciste. Incluso hay fotos, y yo le explico, ¿no? Y eso se resolvió con acupuntura. Es un exceso, ¿no? Y se resolvió enseguida. Entonces, y he visto casos así, ¿no? Entonces, es súper interesante. Eso, mi querida Ana. No, estoy fascinada. Estás comentando ese caso clínico, estoy imaginando a la paciente y cómo tú evalúas, ¿no? En la zona, justamente el Shaoyan, cómo estaba y además puedes palpar el pulso, observar y todo. Y lo que tiene el Shaoyan es que tiene que genera esas manifestaciones intermitentes, ¿no? Que de repente aparecen, de repente el paciente mejora, de repente empeora. ¿Cómo haces tú en ese caso? ¿Ya? Esa paciente tenía ese brote tan fuerte y tú en ese momento con acupuntura pudiste movilizar eso regular y aliviar, ¿no? ese fuego que estaba manifestándose de esa manera. ¿Y qué haces tú ahí para estabilizar a esa paciente, para evitar que esto, o podrías tú de alguna manera ese patógeno ir exteriorizándolo hasta poder liberar al paciente de eso? Sí, ese último argumento es lo que yo realmente lo hago, ¿no? Y hago énfasis en el paciente con acupuntura, ¿no? Porque ahí también suelo ver lo que es herbolaria, ¿no? Una fórmula, ¿no? Para que justamente no recaiga, no vuelva. Pero yo hablo mucho con el paciente y cuando veo Shaoyan les digo, vean, esto es va y viene, es un patrón de viento, posiblemente liberamos, pero pueda venir, porque hay una deficiencia de fondo. Entonces hago énfasis en lo que es las sesiones de mantenimiento, ¿no? Entonces en las sesiones de mantenimiento yo veo cómo es bien interesante porque no me gusta hacer más de 5, porque yo sí creo que a veces estimular mucho puedes consumir un poco el yang, la función, ¿no? Entonces me gusta es que descanse el paciente porque es un movimiento
fuerte las 5 primeras sesiones, justo todo el cuerpo. Entonces ahí hago el mantenimiento. Y cuando veo estos patrones de Shaoyan, Jueyin, de ese hígado, ¿no? Son pacientes que yo les digo, vean, son irritables, ustedes tienen que ser irritables, va y viene, el dolor puede migrar. Entonces, esto podría aparecer. Si bien manejamos, es importante que ustedes vengan al mantenimiento porque esto, por su constitución y su deficiencia funcional, esto podría regresar. Entonces, es importante que vengan y ahí hago énfasis en el mantenimiento. Y en el mantenimiento voy ajustando, ahí mando fórmulas, ¿no? Y voy viendo cómo va el paciente. Y en general, el paciente va bien. Hay otros que son, sí, hay una deficiencia súper fuerte y vuelven, ¿no? Pero ahí le luchamos, seguimos, el paciente siente y lo seguimos, ¿no? Entonces, hay de todo, digamos, ¿no? Hay de todo. Interesante. Y Juan, tú en ese momento también relacionan de alguna manera el concepto de dentro de la medicina china. ¿Cómo encajaría o cómo pensarías tú en el concepto de microbiota intestinal y la asociación de esa microbiota con las conformaciones? ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta. Sí, ahí podemos verlo de varios ángulos, ¿no? Ahí entraríamos un poco en el modelo reduccionista, ¿no? Y podríamos, pero me gusta verlo desde la perspectiva de fuego que engendra tierra, desde esa perspectiva, ¿no? O madera controlando bien la tierra, ¿no? Pero si no existe eso, no lo hay. Entonces, para responderte a esa pregunta, me gustaría decirte que depende. Si no, si no valoro a un paciente un terreno, tengo que ver cómo están las 5 fases, cómo están las conformaciones. Y si tú me preguntas cómo le ves a este paciente según sus conformaciones y lo de la microbiota, ahí te podría responder. No sé, eso es muy medicina china, ¿no? Entonces, ese es como el ir al uno al uno, ¿no? ¿Qué es la microbiota? Puede ser fuego, agenda Puede ser tierra, puede muchas ser cosas. pueden ser muchas cosas. Y yo Sí. siempre digo, partamos en dónde está el paciente, funcionalmente hablando, ¿no? Y eso se da después de la valoración de la primera sesión, y después de la respuesta del paciente. Entonces, eso se da con el tiempo, ¿no? Y ahí van saliendo todas estas incógnitas y uno puede ir en ese momento responder. Por ejemplo, lo que me acabas de preguntar. Entonces, sí, en medicina china sí se podría decir que es tierra, fuego con tierra y la microbiota. Y se puede de varios ángulos, ¿no? Incluso el riñón, ¿no? Pero la idea es ir en este paciente, ¿cómo lo ves? Según lo que hemos hecho, ¿no? Es el concepto de individualización que hacemos muy bien nosotros, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de eso. Esa es nuestra originalidad. Tenemos que explotar mucho eso, ¿no? Claro, Entonces, eso. para no perdernos, ¿no? Para no Ujú. perdernos en nuestro razonamiento, tenemos que enfocarnos en esos movimientos y en esa lógica que nos entrega la medicina china clásica, ¿no? Exacto. Y justamente, ese es el pensamiento Han, ¿no? Eso es. Mm. ¿En qué podemos dar un ejemplo? Podemos dar el ejemplo de, de la paciente que hice el artículo, ¿no? Del que escribí el artículo. Entonces, esta es una paciente con la historia, ¿no? El antecedente de un cáncer de timo, que eso puede ser garganta, eso puede ser una escrófula, que se describe, ¿no? Un goiter, un bocio, es flema, ¿no? Es flema y calor acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Retiran, tiene 79 años, a los 75 años retiran, tiene una cicatriz acá, muy fuerte, recibe radioterapia, recibe quimioterapia, ¿no? Deficiencia constitucional a nivel de madera también, ¿no? A lo largo de la vida, vamos armando la historia también, ¿no? Y luego, después de todo el tratamiento, va muy bien, la quimio, la radio, el cáncer, empieza a tener un brote, un herpes zóster, un dolor muy intenso a lo largo del canal del Shoyu Taiyang, ¿no? Yang, fuego, fuego, ¿no? Del intestino delgado, ¿no? Herpes zóster, fuego, ¿no? Entonces me parece interesante eso. En el tercer tramo, ¿no? Ha ido a terapia del dolor, han hecho de todo, nada ha podido ayudarle, ¿no? Entonces, investigando lo que es el Jing Jing, el Shoyu Taiyang, lo que escribí en el artículo, encuentro
conexión a nivel del taiyang de la mano, ¿no? Entonces, paciente con visión borrosa, un poco de mareos, herpes zóster, dolor a nivel del canal, ¿no? Y lo que es escrófula, lo que es todo esto, ¿no? Entonces uno encuentra esas conexiones, estudiando bien, entendiendo los conceptos y dices, wow, esto es de otro planeta, ¿no? Uno se emociona. Entonces, la idea es que, claro, visión borrosa al oftalmólogo, ¿no? Dolor acá, terapia del dolor, ¿no? Y así, o oncología, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ella, claro, ya hay deficiencia de recursos porque recibió quimio, radio, y todas las terapias no hacen efecto, porque falta de recursos. Yo a veces digo, no es que está mal diagnosticado o están haciendo mal las otras medicinas, porque yo no soy cerrado en las otras medicinas, es que los recursos del paciente, ¿no? El paciente postquirúrgico, postcáncer, quimio, radio, ¿no? Entonces, con ese precepto yo ya veo y digo, podré hacer algo, ¿no? Pues entendiendo el recorrido, trabajo solamente el canal, a veces sí método balance combinaba complementando con otros canales y demás, y el dolor sí cede, pero se dio exponencialmente, y luego el mareo y la visión borrosa, un poco de tinnitus y acúfenos, se dio también, ¿no? Ese paciente no se dio del todo porque sí hay el vaivén, hay el viento, ¿no? Y es por la deficiencia. Entonces es un paciente que me viene continuamente. Pero ya es un éxito. Y es un éxito porque bajamos dolor y bajamos sintomatología, ¿no? Pero luego vuelve a brotar. Incluso enseño la fotografía ahí, ¿no? Entonces se ve un brote de manchas negras a lo largo del canal, ¿no? Y eso un paciente me dice, no, eso me salió desde la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entiendes que el canal está deficiente. Le pueden llamar herpes zóster, pueden poner un montón. Generalmente ponen el nombre que explica la sintomatología, ¿no? O el signo, ¿no? Pero no explica el mecanismo. Para nosotros, el mecanismo es lo más importante. Entonces, se hizo terapia de microsangrado alrededor para liberar calor, punturé, trabajé el canal, ¿no? Complementé con otros canales. Trabajé mucho el tallán del pie, ¿no? Tejido, liberando acá arriba, ¿no? Entonces, es algo súper interesante. Y así hay muchos casos, ¿no? Para escribir, para artículos. Pero Es interesante ver. Y la gente que tenga curiosidad conocer un poco más de ese caso clínico, que lea la edición número sí, 1 de la revista del viento, ¿ya? Que sí, si no tienen acceso, bueno, nosotros en nuestra página, la página de la Escuela Shenli, hemos dejado ahí el enlace para que la gente la pueda destacar, lo pueda ver y para que puedan leer ese caso clínico tan interesante también que nos cuenta Juan Francisco. Y Juan, es fascinante todo eso que tú cuentas y con la pasión, además de tu práctica y de cómo vas investigando, cómo vas aplicando todos los conceptos que están en los clásicos, ¿no? Y cómo eso se hace en realidad en tu clínica en el día a día. O sea, todo ese conocimiento lo pones en práctica y ves resultados. ¿Ya? Porque he escuchado por ahí, de repente hay gente que dice, no, esto es filosofía, no es lo práctico, pero incluso tú comentaste algo interesantísimo, porque tú aplicas el método Bowles y también lo puedes aplicar como técnica, como abordaje para la acupuntura, pero también tienes un conocimiento previo de cómo funcionan las conformaciones, de cómo esos canales se conectan, cómo se equilibran, cómo esa fisiología está funcionando, ¿no? Y cuál es la alteración, el mecanismo patológico, y a partir de ahí también puedes armar una estrategia mucho más consciente de acupuntura, exactamente. ¿cierto? Y no olvidarse cuando uno estudia, por ejemplo, el Jing Jing, no quedarse solo en el plano tendinomuscular, ¿no? Es más allá, el Jing Jing es mucho más, ¿no? Trabajé el Jing Jing ahí y hay patologías de cuello, escáfula, hubo patología nerviosa, ¿no? Neurológica, visión borrosa, mitos, acúfenos, ¿no?
Entonces, va mucho más allá y esas son las conexiones que uno tiene que indagar cuando estudia. Eso es lo que uno tiene que tener, esa curiosidad de armar ese rompecabezas y ir al todo, ¿no? Y hay veces que hay que ser específico también, porque eso ayuda para el todo, ¿no? Entonces, sí, entonces, ese es mi mensaje. Y gracias Ezequiel, porque los otros artículos son, pero de primera también, ¿no? Y felicitándoles a todos y felicitándoles a Ezequiel y gracias porque justamente eso es lo que necesitamos en Latinoamérica, ¿no? Justamente y lo que estás haciendo tú con tus podcasts, con tu escuela. Entonces aquí estoy para lo que sea con ustedes. Genial. Muchas gracias. Es cierto que estamos en un momento muy especial en Latinoamérica, porque siento que estamos en un momento de expansión del conocimiento, y profundización también, expansión y profundización del conocimiento de la medicina china, principalmente la medicina china clásica, ¿no? Y eso también está generando todas esas iniciativas, como ese podcast, como webinar, que de repente la gente está promocionando, y la iniciativa de la revista. O sea, la idea justamente es hacer que todo el conocimiento fluya, ¿no? Y ayudar en ese círculo virtuoso, ¿no? Del aprendizaje, del conocimiento, y también motivando a la gente a que profundice, que estudie, que comparta, ¿no? Que las personas también que están practicando, que compartan también, que escriban, que se comuniquen con nosotros, con los que estamos en ese plan también, porque así como nosotros compartimos nuestro conocimiento, también invitamos a todo el mundo que lo haga y que participe de ese movimiento tan lindo que se está generando en Latinoamérica. Y a mí me gustaría, que siempre hablamos contigo, Adriana, que es traer tus alumnos o traer alumnos de fuera y que estén conmigo en la clínica. No, si ya estoy hablando con los alumnos, para allá vamos. Y que sigan ese proceso conmigo, con el paciente, porque ahí van a ver, ahí está la clave, ¿no? Entonces, esa es la idea y bienvenidos, o sea, estoy aquí me encanta, nada de egoísmos, nada de... Sí, Juan, y también la idea también es poder ir y también que vengas tú, y que también tenemos que traer. Gracias. Acepto la invitación. Te mando un abrazo gigante, un gusto volver a verte, hablar contigo. Y bueno, ahí estamos en contacto. ¿Y qué te parece que después repitamos esta experiencia de conversatorio y que compartas más cosas? Perfecto, sí. Apenas haya artículos, casos clínicos interesantes, te los muestro. Me puedes decir, esto les puede interesar y los vamos hablando y exponiendo, ¿no? Entonces eso es... Exacto. Excelente. Bueno. Gracias. Te mando un enorme abrazo. Igual, a ti también, Adrián. Saludos a todos. Chao. Oh.